palabra, amén. ¿Sí trajo su espada? Eso. Bueno, vamos a poner en manos de Dios esta palabra y vamos a pedir que sea su Espíritu Santo ministrándonos a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Cada día que nos disponemos a escuchar tu palabra, a meditar tu palabra, Dios, sabemos que va a traer bendición a nuestras vidas, que algo vas a obrar, vas a transformar algo en nuestra forma de pensar y que va a impactar nuestra forma de vivir, Señor, para que podamos experimentar tu perfecta, buena y agradable voluntad y que podamos ser un testimonio, Señor, a las personas que nos rodean, como tu palabra lo dice, que seamos tierra deseable, que nos convirtamos, Señor, en un oasis en medio del desierto y no por nosotros, sino por quien está con nosotros, que eres tú, Señor. Así que esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, Señor. Quita toda distracción, cualquier pensamiento, Señor, que quiera venir a distraernos en esta mañana. Lo sometemos a tu obediencia, Señor, y declaramos que tú hablarás y harás todo lo que tú quieras hacer esta mañana. Yo solo soy un instrumento en tus manos, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues el tema que esta mañana me gustaría compartir con ustedes, oigan, no lo veo muy bien porque se me perdieron mis lentes. Así que yo voy a creer que usted no se está durmiendo, no está cabeceando porque no le distingo si tiene los ojos abiertos o cerrados. Pero si alguien se está durmiendo, ahí le da un codazo al de al lado, Si igual si me saluda o me habla y no le respondo, no se vaya a sentir, es que no le alcanzo a distinguir. Pero bueno, el tema que el Señor ponía en mi corazón es honrando su presencia. Honrando su presencia. Y es como darle continuidad un poco a lo que el pastor habló la semana pasada. Un hermoso tema, ¿verdad? ¿Cuántos estuvimos el domingo pasado? El pastor hablaba sobre cultivar el Edén, ¿verdad? Cuidando nuestro jardín, nuestra familia, lo más precioso que el Señor nos ha dado. Muy, muy bonito el tema. Y el Señor, pues, me ponía a continuar un poco al respecto. Y meditando, quiero hacerle esta pregunta. Usted hágase esta pregunta. ¿Cuál es la posesión más valiosa que tiene en su casa? A ver, piense. ¿Qué es lo que más valor tenemos en nuestra casa? ¿Qué va a decir? Pues la casa, ¿no? La misma casa a lo mejor es lo que más valor puede tener, o el carro, la camioneta, o la televisión, o el iPhone, ¿verdad? Que ya sacó el nuevo, o la computadora, o la lavadora. Oiga, se me descompuso la mía también otra vez y ay, no, qué cosa, ¿verdad? Cuando se nos descompone algo es cuando decimos, ay, qué necesario es. Entonces, podemos, no sé, pensar mil cosas, ¿no? A lo mejor una colección que usted tenga de figuras de acción, no lo sé. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene en su casa? Puede pensar por ahí. Pero si nosotros meditamos y reflexionamos más, ¿cuál es el bien más preciado que tenemos? A lo mejor diríamos, no, pues ninguna cosa que dé valor, ninguna cosa material es lo más valioso que yo tengo, sino a lo mejor puede ser algunos recuerdos de nuestra infancia, algunas fotos, ¿verdad? De nuestros abuelos, de nuestros padres, a lo mejor usted puede decir, no, lo más valioso que yo tengo por valor emocional, o son mis hijos, ¿verdad? Mis hijos es lo más valioso que yo tengo porque la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos, así que mis hijos son lo más valioso que yo tengo. O a lo mejor usted puede decir, no, mi esposa es lo más valioso que yo tengo en esta tierra, porque la palabra de Dios dice que el que haya esposa, haya el bien de Jehová, ¿verdad? O mi esposo, porque él es el que me ama como Cristo, me ama la iglesia. No sé, usted puede meditar muchas cosas y qué hermoso, ¿no? Poder valorar nuestros hijos, nuestra familia, pero ¿qué cree? No es así. Lo más valioso, el mayor tesoro, la mayor posesión, el mayor bien que podemos tener en nuestra casa es la presencia de Dios. La presencia de Dios es el mayor tesoro, el activo de mayor valor que podemos poseer. Y eso es lo que quiero que esta mañana meditemos, que reflexionemos en eso y que
Dejemos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos muestre si estamos honrando, dándole la debida honra a su presencia en nuestro hogar. Y me gustaría que leyéramos en Éxodo 33. Me gusta mucho este versículo. Está ahí Moisés. ¿Se acuerda que estaba Moisés discutiendo, bueno, ahí como negociando más bien con el Señor, que iban a ir a la tierra prometida? Y Dios le dijo, bueno, mi ángel va a ir contigo, pero yo no voy a ir contigo. Y Dios le dijo, no, si tu presencia no va, no nos saques a ningún lugar. Y en el versículo 16 de Éxodo 33, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Su presencia es lo que hace la diferencia, es lo que nos hace diferentes a cualquier otra persona allá afuera. Es que Él está con nosotros, y no solo con nosotros, sino está en nosotros, ¿verdad? Él prometió, Jesús nos prometió que cuando Él muriera, resucitara y ascendiera, que dijo, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar otro igual a mí, dijo Jesús, que es el Espíritu Santo que estará con ustedes y en ustedes siempre. Entonces ahora nosotros, hermanos, somos esa morada de Dios. La presencia de Dios habita con nosotros y en nosotros. Y eso es, por eso le digo, es el mayor tesoro. Eso es lo que nos hace diferentes. Él, pues somos suyos, nos ha separado de entre todas las naciones de la tierra. Ahora somos parte de su pueblo, somos su familia. Amén. Qué hermoso. Ya con eso podríamos irnos a nuestra casa. Su presencia está con nosotros y en nosotros. Y esta mañana me gustaría que meditáramos un poquito sobre cómo en el antiguo pacto había un objeto que representaba la presencia de Dios, que era el arca del pacto. No sé si usted haya escuchado o leído un poquito al respecto. Dios le mandó a Moisés que construyeran una caja de madera, que la recubrieran de oro, y iba a estar esa arca en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Y en esa arca la presencia misma de Dios reposaba, ¿verdad? Porque antes de que Cristo viniera a morir por todos nosotros, no era posible, simplemente no era posible que Dios pudiera habitar en medio del pueblo, o era impensable que alguien pudiera imaginar tener al Espíritu Santo en su interior. Por eso ese era un lugar consagrado, dedicado a Dios, para que la presencia de Dios reposara en medio de su pueblo, ¿verdad? Y si usted ha leído el Antiguo Testamento, sabe lo sagrado que era, y que solamente había una persona una vez al año que podía entrar a ese lugar, que era el sumo sacerdote, que tenía que estar impecable, tanto pureza mental, de corazón, y sus vestiduras ni una mancha, porque la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y esa es el arca del pacto, donde la presencia de Dios reposaba. Entonces, me gustaría que esta mañana meditáramos un poquito y observáramos, que aprendiéramos de personas que tuvieron un acercamiento a esta arca. Pero vamos a aprender de cómo fue su acercamiento a la presencia de Dios, cómo fue su relación, su reacción, y aprender nosotros de lo que pasó en sus vidas. Entonces, primero me gustaría que meditáramos esto. Lo estoy basando en 1 Samuel. Está la historia de que estaba, el arca ahí, ¿verdad? Y en una ocasión, pues el pueblo de Israel ya pues estaban ahí en su tierra, pero había enemigos que los atacaban. Un pueblo con el que siempre estuvieron batallando o teniendo guerra era el pueblo de los filisteos. Y en una ocasión, en una batalla con los filisteos, el pueblo clamaba y pedía que trajeran el arca, traigan el arca,
porque si viene el arca, pues ya Dios está con nosotros, nos va a dar la victoria. O sea, que el arca llegara a la batalla era una señal del respaldo de Dios para el pueblo. Entonces llega el arca y dice ahí la palabra de Dios que empezaron a gritar, que cuando el arca llegó, todos empezaron a gritar porque estaban súper contentos de que ya había llegado el arca. Era como que ya Dios está aquí con nosotros, nos va a dar la victoria. Lamentablemente, por otras razones que estaban pasando con el pueblo, en esa ocasión la batalla la perdieron y pasó algo lamentable, algo muy duro, que el pueblo enemigo capturó el arca del pacto, se la llevaron. La capturaron y se la llevaron. Los filisteos se la llevaron, pero algo muy curioso sucede. Los filisteos, su dios, el que ellos veneraban, era el dios Dagón. Entonces la llevan el arca y la meten ahí como diciendo, ya nosotros derrotamos al Dios de Israel. Y ponen el arca del pacto en el templo de su dios Dagón. Y cuenta aquí la historia en la Biblia, en 1 Samuel 4, que al día siguiente la estatua de ese Dios amaneció postrado delante del arca del pacto, humillado ante el Dios de Israel. Dios no necesitó que nadie lo defendiera, él solo humilló a sus enemigos. Y pues, ¿qué hicieron, verdad? Pues tuvieron que ayudarle. ¿Usted cree? Tuvieron que ayudarle, los filisteos tuvieron que ayudarle a su propio Dios a levantarse. Lo levantan y al día siguiente, nuevamente, la estatua amanece postrada delante del arca, con la cabeza rota, las manos rotas, humillado delante de la presencia de Dios. Dios hizo que sus enemigos se postraran delante de su presencia. Y pues bueno, todo el pueblo de Israel estaba afligido, todo el pueblo de filisteo estaban en aflicción, había quebranto. Dios había traído tumores, había traído terror sobre todo el pueblo porque pues estaban pues humillando su nombre, ¿verdad? Querían humillar su nombre y ya dijeron, ¿sabes qué? Ya, saquen esta cosa de aquí, no la queremos, estamos todos sufriendo. El lugar a donde la mandaban había enfermedad, había complicaciones porque ellos no estaban honrando la presencia de Dios. Estaban tratando esa arca como que, nosotros vencimos, nuestro Dios venció, y Dios les demostró que no era así, ¿verdad? Que era el Dios de Israel, el verdadero Dios todopoderoso. Y a aquellos que estaban buscando deshonrar su nombre, Dios mandó aflicción. Así que ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya, manden esta arca de vuelta, no la queremos, y ya la mandaron ahí de regreso. Luego llega un pueblo que se llama Bet-Semes y pues hubo personas que les ganó la curiosidad y dice la Biblia que se atrevieron a abrir el arca y murieron instantáneamente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba ahí y Dios había dado instrucciones muy claras que había que tener una manera de tratar esa arca porque representaba la presencia de Dios. Y hubo personas que tuvieron ese atrevimiento de tratarla como, a ver qué es esto, ¿no? Vamos a curiosear por ahí. Fueron fulminados en ese momento. Vamos a leer ahí ahora 1 Samuel 6, 20. ¿Cómo fue lo que este último pueblo, Bet-Semes, que fueron los que se atrevieron a levantar el arca, la tapa del arca? 1 Samuel 6, 20 dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién podrá estar? ¿Se dieron cuenta de que no era cosa menor, que no era un objeto cualquiera? Era la presencia de un Dios santo. Y dijeron, ¿sabes qué? Llévensela también de aquí, porque no podemos tolerar, no podemos soportar, no somos dignos, no podemos estar aquí cerca de esta arca. Y luego, ¿qué pasa? Mandan a hablar a otro pueblo, ya en Israel, y dice ahí en 1 Samuel 7,
1 Samuel 7, 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice: vinieron los de Kiriat Yarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Recuerda este nombre, Abinadab. Se la llevaron a la casa de un hombre que se llamaba Abinadab, dice, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim pasaron muchos días, 20 años. Recuerda esa cifra, ese dato. En la casa de Abinadab estuvo el arca 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, ¿verdad? Dijeron, no, esta arca es algo sagrado, no cualquiera la puede tocar, no cualquiera puede estar ahí nada más conviviendo con ella. Llévensela a la casa de Abinadab. Consagraron, ¿verdad?, a su hijo para que fuera él el encargado de cuidarla. Y así pasó 20 años y no se supo más. De hecho, después, ¿verdad?, es cuando está Samuel como juez de Israel, y después el pueblo de Israel pide rey, que no, que queremos un rey, queremos ser como todos los demás pueblos, y ungen a Saúl, ¿verdad?, que fue el primer rey de Israel. Y usted puede observar en la historia, ahí en 1 Samuel, toda la historia del reinado de Saúl, no se menciona el arca del pacto. No se menciona nada. Saúl hacía sus cosas de reyes, ¿verdad? Salían a la guerra, derrotaban ahí ejércitos, pero Saúl nunca le dio importancia al arca del pacto. Como diciendo, yo puedo, no necesito, indiferencia quizás, no lo sé, pero simplemente no se menciona. Ahí estuvo el arca guardada, olvidada. En cambio, nos vamos a ir hasta 2 de Samuel, capítulo 6. Ya pasa Saúl, ¿verdad?, que también fue un hombre muy orgulloso, rebelde, que no honró a Dios, no lo obedeció. ¿Y qué dice Dios? ¿Sabes qué? Ya, encontré un hombre, como decía hace un momento el pastor, encontré a un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. Sabemos, David pasó muchas batallas para llegar al reino, pero lo primero que David hace cuando se convierte en rey es: traigan el arca. ¿Dónde está el arca? Yo necesito la presencia de Dios aquí. Amén. Va uniendo hilos, va uniendo puntos. El arca del pacto representaba la presencia de Dios manifiesta en ese lugar. La presencia, la gloria de Dios, ¿verdad? Ahí, acuérdense, en ese tiempo a lo mejor para nosotros es extraño, ¿verdad? Porque nosotros no dependemos de un objeto, porque, repito, nosotros somos el templo de Dios. El Espíritu Santo está habitando en nosotros. Pero en ese tiempo no era posible por el pecado, ¿verdad? Que aún no había habido el perdón de pecados, aún no había habido una redención, un sacrificio perfecto que Cristo lo hizo. La presencia de Dios tenía que estar en un lugar, tenía que ser honrada, venerada, porque no cualquiera podía acercarse a la presencia de Dios. Pero aún así podemos observar los diferentes patrones y los diferentes acercamientos que las personas tenían con el arca del pacto. Entonces, David, llegando al trono, lo primero que hizo fue ir por el arca. Ahí vemos su corazón por la presencia de Dios. Amén. Entonces, él amaba a Dios, él amaba a Dios. David amaba a Dios. No hay duda de que amaba a Dios. Entonces, que dice, bueno, pues vamos por el arca, ya, ¿dónde está? No, pues que está ya guardada. Y que dice, bueno, pues se les ocurrió la idea, ¿verdad? Buena, noble, de que iban a poner el arca en un carro de madera, jalado por bueyes. Dijo, no, pues no la vamos a agarrar, no la vamos a tocar. Pónganla en un carro nuevo que no se haya usado, jalado por 2 bueyes, y ahí todos danzando. Ya, la presencia de Dios está con nosotros.
había gozo, había júbilo. Segunda de Samuel 6:7, vamos a leer en la Biblia Las Américas, Nueva Biblia Las Américas. Dice aquí algo muy interesante. Bueno, antes de leerlo, le estoy resumiendo porque si nos ponemos a leer todos los pasajes nos vamos a tardar mucho tiempo. Va ahí el arca, todos danzando, y va el arca en el carro, pero estaba leyendo y dice que el territorio por donde iba pasando había mucho trigo, trillaban mucho trigo. Entonces como que había terreno irregular, por así decirlo. Entonces el arca iba avanzando, jalada ahí por los animales, y en eso hubo ahí un momento, no sé, un bache como los que hay en la ciudad a lo mejor. El arca iba a caerse y Usa, que iba ahí también danzando, se le ocurre detener el arca, que dijo, no, yo la voy a cuidar, yo la voy a detener para que no se caiga. La tocó, inmediatamente cayó muerto. Vamos a leer 2 de Samuel 6:7, ahí ahora sí. Dice, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Y a veces, si uno no estudia, si uno no lee completa la Biblia, las instrucciones que Dios ya había dado, uno pudiera pensar, qué malo Dios. O sea, qué injusto, la iba a cuidar para que no se cayera. ¿Por qué lo mató? ¿Verdad? Uno puede llegar a pensar eso. Pero número uno, ya vimos que cuando se llevaron el arca a los filisteos y la pusieron ahí en el templo de su Dios falso, Dios no necesitó que nadie lo defendiera. Él solo es suficientemente Dios para darse a conocer y humillar a sus enemigos. Así que otra cosa es que Dios, cuando en los libros de Levítico, Números, todas esas instrucciones sacerdotales, cuando se crea el arca del pacto, cuando Dios da las instrucciones, da su ley, Él había dado instrucciones precisas de cómo debían de transportar el arca, de quiénes eran los encargados de llevarla, cómo era que tenía que ser transportada. Dios ya había dado instrucciones y ellos lo hicieron a su propia idea, a su propia opinión, en su propio parecer, como ellos creyeron que era bueno, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos ideas buenas, nobles, ¿verdad? Pero son nuestras ideas y no están alineadas a los principios de la palabra de Dios. Y aunque puedan parecer cosas buenas, si está en contra de lo que ya Dios reveló, de cómo tiene que funcionar la familia, de cómo tenemos que manejar nuestras finanzas, de cómo manejar nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras relaciones personales, aunque sea una buena idea y va en contra de su palabra, no va a funcionar. Y el resultado va a ser muerte. Y a veces todavía nos indignamos con Dios y nos enojamos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué no funcionó este negocio? ¿Por qué se me cerró esta puerta? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué estoy enfermo? ¿No? Pero nosotros estamos haciendo las cosas a nuestro parecer y no estamos honrando su palabra y su presencia. Amén. Entonces continuamos con el recorrido del arca, ¿verdad? Que la traen así que de acá y para allá. Pues bueno, dice ahí que después de que sucede eso, obviamente David se agüitó, como dicen por ahí. David se desanimó demasiado y ya dijo, no, ¿sabes qué? Ya, yo no quiero agarrar el arca, llévenla. Ahora la mandó para otra casa, a la casa de Obed-Edom. Entonces vamos ahora al versículo 11, ahí en 2 de Samuel. 2 de Samuel 6:11. La manda Dios, David manda la orden, mándenla ya con David, con Obed-Edom. Y fíjese, ahora vamos a comparar, a contrastar. Acuérdese que primero el arca estuvo en la casa de Abinadab. ¿Sí se acuerdan?
¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 20 años, bastante tiempo, 2 décadas. Y ya, es todo lo que la Biblia dice. Ahora vamos a ver qué dice aquí en el versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Cuánto tiempo estuvo el arca? 3 meses. Y la Biblia, hermanos, la Biblia, cuando la Biblia fue escrita, recuerde que es inspiración divina, ¿verdad? O sea, en la Biblia, lo que dice, Dios no gasta palabras, ¿verdad? Y si cosas no están, es porque no eran necesarias que estuvieran. Y si cosas están ahí escritas, palabras, es porque Él quería dejarlo escrito, por alguna razón. Entonces, si comparamos nuevamente en casa de, o sea, 2 casas tuvieron el arca del pacto, recuerde, la gloria de Dios en ese tiempo, lo más cerca al cielo que había en ese tiempo, que era el arca del pacto, estuvo en 2 casas. En una estuvo 20 años. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Bueno, no fue como en los filisteos, ¿verdad? Que les fue mal, porque pues era un pueblo pagano que no honraba a Dios. Pero en esta casa era pueblo de Dios, era pueblo del pacto, pero no pasó nada. 20 años, la presencia de Dios en su casa y no pasó nada. En cambio, en la casa de Obed-edom solo estuvo 3 meses. Y aunque solo dice una pequeña frase, dice demasiado. Y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. La bendición de Dios explotó en la casa y en la familia de Obed-edom. ¿Por qué? ¿Por qué en la casa de Abinadab no pasó nada y en la casa de Obed-edom hubo bendición? Por la honra que se le dio a la presencia de Dios. No era un objeto, era lo que ese objeto cargaba, representaba, la persona, la gloria de Dios. Entonces, recapitulamos. Dios humilló a aquellos que deshonraron su presencia, los filisteos, ¿verdad? Él humilló a su Dios falso, humilló a ese pueblo que no le honraron, que lo deshonraron. Y luego nos vamos con Abinadab y no pasó nada en su familia, ¿verdad? No hubo aflicción, hermanos, pero yo no creo que el plan de Dios, y no lo es, porque la Biblia nos lo muestra, que el plan de Dios sea que vivamos una vida donde nada, ¿verdad? Bien, ¿cómo estás? ¿Verdad? Nada. No, ese no es el plan de Dios. Yo en la palabra de Dios veo que Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos en todo, como lo decía nuestro hermano Rodolfo, y en tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas. Vamos a leerlo, tercera de Juan 2. No lo tenía ahí en los apuntes, disculpen, hermanos, pero vamos a leerlo. Es un versículo muy sencillo, muy práctico. Tercera de Juan 2. Y nos muestra cómo el deseo de Dios es prosperar a su pueblo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas, y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tú, como prospera tu alma. Dios quiere, la bendición de Dios es una bendición integral en todas las áreas, que tengamos salud física, salud emocional, prosperidad económica.
no porque queremos ser ricos y amar el dinero, sino porque Dios, la bendición de Dios se ve, hermanos. La bendición de Dios se tiene que ver, y no para nosotros, sino para testimonio de su nombre, para la gloria de su nombre, para que la gente pueda ver, ¿verdad? Nosotros no necesitamos ver para creer. Nosotros ya, ¿quién de aquí ya cree? Nadie, yo no he visto a Jesús físicamente, pero yo creo en él. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? A quien amamos sin haber visto. No necesitamos, yo no necesito que Dios me haga un milagro para creer en él. Yo ya creo en él. Pero hay gente allá afuera que necesita ver a Dios. Y lo va a ver a través de nuestras familias. Lo va a ver a través de nuestras vidas. Entonces, bueno, después de eso, ¿qué fue lo que pasó con el arca? No pasó nada en la casa de Abinadab. Después David quiere ir por ella, ¿verdad? Y fíjese, un dato muy interesante que encontré. ¿Se acuerda de Usa? ¿Verdad? Que fue un poco irreverente, porque aunque su intención fue buena, fue en contra de la palabra de Dios. Usa, ¿quién cree que era su papá? Abinadab. Donde estuvo el arca 20 años. Usa era hijo de Abinadab. Usa se acostumbró al arca. Se acostumbró a la presencia de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? 20 años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab, y Usa creció ahí, viéndola como un objeto más. Por eso tuvo ese atrevimiento, porque no la honraba, no creció. Su papá no le enseñó a honrar la presencia de Dios. Qué fuerte. Pues hermanos, no podemos acostumbrarnos a la presencia de Dios. No podemos tomarlo como algo, darlo por sentado. Sí, claro que su presencia es nuestro hogar y sin Él no soy nada, pero estoy hablando de honra. Honra. Y ahorita vamos a ver qué es honra. Entonces, Usa se acostumbró a ver el arca de Dios como tratarla como cualquier objeto, por eso tuvo ese atrevimiento de tocarla. Entonces David después quiere trasladar el arca, lo hace a su manera, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque amaba a Dios, aunque quería honrar a Dios, lo hizo a su manera. Dios ya había dado indicaciones. La Biblia dice ahí en Números que los levitas, y específicamente una familia específica, no anoté cuál era, una familia específica de la tribu de Leví, eran los que tenían, los únicos que tenían la responsabilidad y el privilegio de trasladar el arca, ¿verdad? Porque se acuerda que en el Éxodo el tabernáculo era movible, tenían que moverse, se movía la nube de la presencia de Dios, nos vamos. Y tenían que desmantelar todo. Entonces, cada familia de los levitas, unos se encargaban de desmontar el santuario, otros se encargaban de trasladar los utensilios y otra familia se encargaba de trasladar el arca. Pero Dios dijo que tenían que meterle unos barrotes de oro al arca, le pusieron unas argollas en las esquinas donde metían 2 barrotes, y sobre los hombros de los sacerdotes, de los levitas, llevaban el arca sin tocarla. Así está escrito, ya había Dios dado instrucciones. Entonces me imagino que David se puso a leer y a estudiar. Y a la segunda ocasión, bueno, pero ¿por qué? Porque el arca estuvo en casa de Obed-edom y David escuchó que Dios había bendecido a Obed-edom, que Dios había bendecido su casa y todo lo que tenía. Entonces David cobró ánimo porque vio, porque escuchó que la presencia de Dios había bendecido la casa de Obed-edom, y eso inspiró a David nuevamente a ir por el arca, pero ahora a hacerlo a la manera de Dios. Que nuestras familias sean
un lugar donde la presencia de Dios habite, de tal manera que le honremos, que su bendición inspire a otros a buscar a Dios. Amén. Entonces, dice ya en la segunda ocasión, ya no anoté ahí porque sí son varios versículos, pero ahí mismo en 2 de Samuel 6 viene como ya David a la vuelta, no solamente cargaron el arca como debía de ser cargada, sino que también daban 6 pasos y hacían un sacrificio. 6 pasos y hacían un sacrificio. Eso nos habla de honra. David entendió, estoy transportando el arca de Dios. Debo de honrarlo como Dios quiere ser honrado. Como Dios quiere ser honrado. En aquel tiempo, obviamente, los sacrificios eran la forma de adoración. Era la forma en que el pueblo de Israel adoraba a Dios, ofreciendo esos sacrificios, subía ese aroma agradable a Dios. Así Dios quería y así Dios tenía que ser. Entonces, hermanos, aprendamos a honrar a Dios a su manera. Ahora regresamos con Obed-edom. Este es como una meditación de diferentes familias y personas, pero estamos observando cómo fue su acercamiento con el arca. Obed-edom, ya no alcancé a escribir aquí. No, sí. No, ya no lo escribí, pero en Crónicas viene ahí una parte donde nos dice que Obed-edom no quedó en el olvido. Obed-edom se volvió portero de la casa de Dios. Cuando ya se construyó el templo, ahora sí, que construye Salomón, y David dejó instrucciones también precisas de que tenía que haber adoración continua. Y había un rol también, ¿verdad? De todos los levitas, había un rol por familias, por clanes, había un calendario, por así decirlo, pues este mes le toca a la familia de fulano con sus hijos. Y iban y les tocaba, unos eran cantores, otros pues eran levitas, porteros. Entonces la familia de Obed-edom eran porteros de la casa de Dios. Y dice la Biblia que Dios le dio muchos hijos a Obed-edom y todos servían en la casa de Dios. Cuando nosotros honramos la presencia de Dios en nuestro hogar, estamos impactando a nuestras generaciones. Cuando nosotros honramos la presencia de Dios en nuestro hogar, estamos impactando a nuestras generaciones, hermanos. No sé si alguien pueda buscar ese versículo porque ya no lo anoté, nada más para que me crean, no crean que lo estoy inventando. Está en Crónicas, no recuerdo, creo que es Primera de Crónicas 26. Pongan ahí Obed-edom. ¿Sí está? ¿Lo tienen? Ya estamos por terminar. Dice ahí, Primera de Crónicas 26. Si usted lee esos capítulos de Crónicas, son puros listados de las familias sacerdotales y cuál era su rol en la casa de Dios. Entonces ahí dice, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom. Qué hermoso, la bendición de Dios, la honra que Obed-edom le dio a la presencia de Dios 3 meses. 3 meses bastaron para que él honrara la presencia de Dios de tal manera que esa bendición llegó a su casa, hermano, pero se quedó en su casa. Aunque el arca se fue, porque David se la llevó, la bendición de Dios se quedó en su casa y no solo en su familia, sino también en sus generaciones. Cuando honramos la presencia de Dios, hermanos, la bendición de Dios va a llegar a nuestra casa, pero va a quedarse en nuestras familias y va a bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y vamos a ver a nuestros hijos servir al Señor, pero nosotros tenemos la responsabilidad de honrar
la presencia de Dios en casa. Esa es nuestra tarea, hermanos. Y para terminar, hay un caso muy triste. Puse yo aquí. Cuando honramos la presencia de Dios en nuestro hogar, estamos impactando a nuestras generaciones. Pero de igual manera, cuando deshonramos a Dios, también estamos impactando a nuestras generaciones de una manera negativa. Y es una realidad. Tenemos que entenderlo. Y para cerrar, quiero que meditemos en el caso de Elí. Elí, y nos vamos a regresar, ¿verdad? Empezamos en 1 Samuel 4, nos vamos a regresar a 1 Samuel 2. Elí era el sacerdote que estaba en el templo cuando Ana fue a llorar porque no tenía hijos. ¿Se acuerda de Ana? Que estaba derramando su alma porque quería un hijo y Dios le concedió su petición. Elí era el sacerdote que oró con ella, oró por ella y Dios bendijo a Ana. Y el hijo de Ana fue Samuel, que dijo: Dios, yo te lo voy a dedicar. Por este niño oré y yo te lo voy a dedicar. Y Ana consagró a Samuel de por vida y él se quedó a vivir. Yo digo, qué difícil, yo me imagino a mis hijos. Imagínese usted a su hijo de 3 años llevarlo al pastor. Tenga, pastor, pues mi hijo se va a quedar aquí a servir. Qué fuerte. Pero Ana consagró a su hijo. Y estaba él aprendiendo a los pies de Elí. Pero, lamentablemente, Elí tenía 2 hijos que eran malos. Malos. La Biblia dice que eran perversos. Los hijos de Elí deshonraban gravemente al Señor y a su santuario. Pero Elí nunca los reprendió ni estorbó su pecado. Y yo meditaba y aquí reflexionaba y llegaba a la conclusión: parece que Elí le daba más peso a sus hijos que a Dios. Aunque Elí era un sacerdote que amaba a Dios, servía a Dios, en sus hijos era evidente que no honraba a Dios. Y de hecho lo dice aquí. En 1 Samuel 2:12, fuerte lo que dice. 1 Samuel 2:12, la Nueva Versión Internacional, dice: los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. No lo tomaban en cuenta, no lo honraban. Y luego en el versículo 29, ahí mismo en 1 Samuel 2, justo Dios le tuvo que mandar a alguien, a Elí, a hablarle. Fuerte lo que dice aquí. 1 Samuel 2, 29 al 30 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y fíjese esta frase: y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. O sea, Dios le había dado una promesa de que él y su descendencia iban a servir delante de la presencia de Dios para siempre. Pero Dios dijo: mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y después, ¿se acuerda que empecé contándole que el arca del pacto se la habían llevado a los filisteos? Bueno, sus hijos estuvieron involucrados en eso, los hijos de Elí. Por causa del pecado de los hijos de Elí fue que sucedió esa terrible tragedia. ¿Qué es honra? Ya para terminar. Honra en hebreo es la palabra kabad, que significa tener peso, dar valor, dar importancia. En el tiempo antiguo, el valor de algo estaba ligado a su peso, ¿verdad? Las monedas valían según lo que pesaban. Eso es kabad, honra.
dar peso, dar valor, dar importancia a la presencia de Dios. Si no logramos honrar y atesorar correctamente la presencia de Dios como nuestro bien supremo, no seremos capaces de honrar a Dios en la vida de nuestro esposo, en la vida de nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Porque el tema que yo tenía era otro, era honra, ¿no? La honra, cómo es importante honrarnos en casa, ¿verdad? Respetarnos. Pero me di cuenta y Dios me mostraba que para yo poder honrar a mi esposo, tengo que honrar a Dios. Para yo poder honrar a mis hijos, porque la Biblia lo dice y si así Dios me lo permite, después me gustaría compartir la otra parte del mensaje, donde Dios nos enseña cómo debemos honrarnos unos a otros, ¿verdad? Darnos un trato digno, aunque sean nuestros hijos niños, nosotros los debemos de honrar, porque Dios habita en ellos. Pero si yo no honro a Dios, si yo no le doy peso a la presencia y a la palabra de Dios, yo no voy a poder honrar a nadie ni a nada. Vamos a ponernos de pie. Entonces tengo 4 últimos puntos en resumen y conclusión con los que me gustaría que cerremos y que meditemos. Número 1, no nos acostumbremos a su presencia. No nos acostumbremos en el sentido de tomarlo como algo donde ya no le damos peso, donde ya no le damos valor, donde ya no le damos importancia. Gloria a Dios, hermanos, que ahora es en contexto, si ponemos en contexto todo esto que hemos meditado del arca del pacto, bueno, ahora esa arca eres tú. Ahora esa arca soy yo, porque nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Sí, no sé si logra como hacer clic. La solemnidad con la que trataban el arca, la presencia, bueno, esa misma gloria habita en mí, habita en ti, habita en tus hijos. No nos acostumbremos a su presencia. Número 2, hagamos las cosas a la manera de Dios. ¿Y cómo es la manera de Dios? Aquí está. No tenemos que rebuscar mucho. Lo que sea que vayamos a hacer como familia, un emprendimiento, nuestros hobbies, nuestro tiempo libre, cómo administramos nuestras finanzas, todo está en la Biblia. Hagamos las cosas a la manera de Dios. Número 3, honremos a Dios por sobre todo. Por sobre todo. Empezamos preguntándonos, ¿verdad? ¿Cuál es el valor o la posición más valiosa que tenemos en casa? Su presencia. Es su presencia. No hay mayor tesoro, no hay mayor bien que podamos tener en nuestro hogar que su presencia. Honrémosla. Honremos a Dios por sobre todas las cosas, y enseñemos a nuestros hijos a honrar esa presencia, hermanos. Número 4, cultivemos una cultura de honra a Dios en nuestro hogar. Cultivemos esa cultura de honrar la presencia de Dios. Nosotros como papás somos los responsables de enseñar a nuestros hijos a honrar a Dios. A que ellos aprendan que venir a la casa de Dios no es una opción. El pastor lo dijo también la semana pasada. Es nuestra cultura, es nuestro ADN, eso es lo que somos, porque empezamos leyendo: tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Que podamos nosotros transmitirle a nuestros hijos: hijito, tú, a lo mejor sí, hijito, los demás, tus compañeros de escuela, pero tú no eres como ellos, mi amor. Nuestra familia no es como las demás familias, mi amor, porque nosotros somos portadores de la santa
presencia de Dios. Y aquí en esta casa, mijito, no se va a escuchar esa música. Aquí en esta casa, mi amor, no se van a ver esos videos, esas películas. Pero ¿qué cree, hermano? Tenemos que empezar nosotros. Tenemos que empezar nosotros, porque con qué autoridad yo le voy a decir a mi hijo, eso no se consume, eso no se ve, eso no se escucha, si yo en lo oculto lo estoy haciendo. Y eso fue lo que pasó con Elí. No estorbó el pecado de sus hijos. Y Dios se lo dijo, usó a Samuel para hablarle la sentencia. Cuando Samuel, ¿se acuerda cuando estaba de que Samuel y él pensaba que era Elí y aprendió a escuchar la voz de Dios? Total, él le pregunta a Dios y la primera palabra que Dios le da a Samuel es el juicio a Elí y le dice, él no estorbó el pecado de sus hijos. Lo leímos. Dios le dijo, has honrado a tus hijos más que a mí. A veces hacemos eso, ¿verdad? A veces le tenemos más temor a nuestros hijos, decirle que no a nuestros hijos, que honrar a Dios. No, mi amor, no importa que llores, eso no se ve, eso no se escucha, esos lugares no se visitan, porque nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Amén. Entonces me gustaría que cerremos este tiempo en oración, en familia, ahí con tu familia. Si vienes con tu esposo, los niños están arriba, pero no importa, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo joven, acércate. Vamos a tomar un tiempo de oración y vamos a pedirle a Dios que nos perdone por haber, quizás, que lo que el Espíritu Santo te muestre, si a lo mejor nos hemos acostumbrado a su presencia, ¿verdad? Como la casa de Abinadab, ¿verdad? Ya es como parte de la tradición venir a la iglesia. No sé, que el Espíritu Santo te muestre qué es de lo que tú tienes que arrepentirte. Has tomado la presencia como algo común y corriente, has deshonrado a Dios en alguna manera, has sido tropiezo para tus hijos, te ha faltado disciplina, te ha faltado, que el Espíritu Santo nos muestre, y vamos a dejar que el pastor dirija este tiempo.